La prisión de máxima seguridad aparece como un símbolo de castigo y aislamiento, donde las reclusas más duras se enfrentan a retos inimaginables. Saben que corren un gran riesgo y eso da mucho miedo. El ambiente opresivo, unido a las duras condiciones de vida, la violencia y la pérdida de identidad, se cobra un peaje devastador en las mujeres encarceladas entre sus muros. Acompáñenos en una visita al centro penitenciario para mujeres más formidable del mundo. Número 8. La cárcel de mujeres de Kayang, Malasia. Aunque los actos delictivos suelen asociarse a los hombres, es esencial reconocer que las mujeres también son capaces de crímenes despiadados y notorios. Sin embargo, debido a su naturaleza misteriosa, los debates en torno a la reforma de las reclusas en Malasia han sido sorprendentemente infrecuentes. Profundicemos en los retos a los que se enfrentan estas mujeres, sus delitos, sus predicamentos sanitarios y las circunstancias únicas de la maternidad entre los muros de la prisión. El Departamento de Prisiones malayo gestiona 20 instituciones en todo el país para albergar a reclusas, pero solo 3 están dedicadas exclusivamente a ellas. Sorprendentemente, en 2021 había 3.652 reclusas, que representaban el 5,9% de la población reclusa total. Entre ellas, una proporción significativa del 52% eran extranjeras condenadas por delitos de inmigración. Resulta inquietante que Malasia tenga un porcentaje de 10 reclusas en el corredor de la muerte en comparación con la media mundial. En 2019, un asombroso 95% de las mujeres condenadas a muerte lo fueron por delitos relacionados con las drogas, superando el porcentaje de reclusos varones. En particular, las mujeres extranjeras se enfrentaron a mayores tasas de condenas a muerte, el 86%, que sus homólogos masculinos, el 29%, y la mayoría de ellas estaban implicadas en el tráfico de drogas. Estas extranjeras procedían de países como Tailandia, Indonesia, Filipinas, Irán y China. Los servicios sanitarios para las reclusas en Malasia son similares a los disponibles en otras clínicas dependientes del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la ausencia de psiquiatras internos suele retrasar el tratamiento psiquiátrico. Un estudio realizado sobre 80 delincuentes condenadas reveló estadísticas alarmantes. El 33,8% presentaba una prevalencia de trastornos mentales a lo largo de la vida, con una prevalencia semestral aún mayor, del 62,5%. Los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos antisociales de la personalidad eran alarmantemente frecuentes. Para colmo de males, las reclusas condenadas a muerte carecen de acceso a servicios sanitarios especializados, incluidos ginecólogos. Los productos higiénicos y sanitarios son insuficientes, lo que las obliga a adquirir suministros adicionales. Es una dura realidad la que soportan estas mujeres. El viaje de la maternidad sigue una trayectoria totalmente distinta. Dentro de los muros de la prisión, las reclusas embarazadas reciben seguimiento durante sus trimestres, pero los retos surgen cuando llega el momento del parto. La limitación de movimientos dificulta el proceso de parto para algunas. Los recién nacidos y los bebés reciben artículos de primera necesidad de sus familiares y de las autoridades penitenciarias. Aunque suelen ser en pequeñas cantidades, se permite a las madres amamantar a sus hijos hasta que cumplen 2 años. En las prisiones más nuevas, hay espacios dedicados a las madres lactantes, mientras que en las instalaciones más antiguas, las compañeras se encargan de cuidar a los bebés. Sin embargo, la atención postnatal sigue siendo motivo de preocupación. Con una alimentación inadecuada y escasas oportunidades de practicar rituales posparto, a las reclusas se les concede el privilegio de llevar a sus hijos menores de 3 años a la cárcel, previa aprobación del director. Pero cuando el niño cumple 3 años, la responsabilidad de su cuidado pasa al pariente más cercano. Si no se dispone de un cuidador adecuado, el niño puede ser enviado a un centro de asistencia social. Sin embargo, hay casos excepcionales en los que el director permite a las reclusas seguir cuidando de sus hijos más allá de los 3 años. Las dificultades a las que se enfrentan las reclusas en Malasia exigen atención urgente y esfuerzos de reforma. Las necesidades de salud mental de estas mujeres deben abordarse sin demora con un mejor acceso a la atención sanitaria especializada,
Debe proporcionarse atención materna adecuada y apoyo postnatal, garantizando la nutrición y la oportunidad de practicar rituales postparto. Además, debe darse prioridad al bienestar de los niños encarcelados, incluida su educación y bienestar general. Afrontando estos retos sin rodeos, Malasia puede allanar el camino hacia un sistema más compasivo y rehabilitador que reconozca los derechos y la dignidad de las reclusas. Número 7. Prisiones de Tadmor, Siria. En la tristemente célebre prisión siria de Tadmor resuena una frase escalofriante: «Somos Dios, tu vida y tu muerte están bajo nuestro control». Esto resume las políticas y prácticas inhumanas que los presos políticos, incluidas las mujeres, han soportado bajo el régimen sirio. Desde finales de los 70 y principios de los 80, cuando surgió un movimiento político de oposición al gobierno del Baas. Hasta la actualidad, las fuerzas de seguridad del régimen han desatado el terror y la tortura contra sus ciudadanos. Las mujeres de la Liga de Acción Comunitaria que participaron en el movimiento de oposición se enfrentaron a interrogatorios, detenciones y abusos físicos y psicológicos inimaginables. A menudo, su detención era un medio para presionar a sus familiares varones o mantenerlos como rehenes. A pesar del rayo de esperanza que trajeron la primavera árabe y la revolución siria de 2011, el régimen continuó con sus tácticas opresivas, persiguiendo y deteniendo a destacadas mujeres activistas y a sus familiares. El objetivo de una campaña sistemática de detenciones era reprimir la revolución e impedir su avance. Mujeres activistas de distintas afiliaciones ideológicas, políticas y sectarias se convirtieron en objetivo. Fueron sometidas a insultos, torturas físicas y agresiones sexuales para obtener confesiones o presionar a sus familias. La reclusión en régimen de aislamiento o con otra mujer significaba soportar palizas, descargas eléctricas y la degradante suspensión al shaba del techo. Los malos tratos psicológicos y la extorsión también eran moneda corriente, y las detenidas eran utilizadas como palanca contra sus seres queridos. Tras la liberación, se abren nuevos capítulos de sufrimiento. Las detenidas se enfrentaron a la estigmatización social, convirtiéndose en parias en sus comunidades. Sus actividades educativas y profesionales se hicieron añicos y su reputación también se vio empañada. Además, se han producido una serie de abusos sexuales en prisión que a menudo han provocado el rechazo de familiares y posibles pretendientes. Persisten cicatrices psicológicas como la depresión, la ansiedad y el miedo que afectan a sus relaciones y a la percepción que tienen de sí mismas. Lamentablemente, estos problemas reciben un apoyo inadecuado por parte de instituciones y organizaciones centradas en el bienestar psicológico. Aunque las cárceles de tortura del régimen son los lugares más comunes de detención de mujeres, en las zonas controladas por la oposición también se han producido detenciones de periodistas y activistas. Las violaciones dentro de estas prisiones varían en función de las facciones dominantes. La Red Siria de Derechos Humanos informó de que miles de mujeres y niñas han sido objeto de detenciones y desapariciones forzadas por parte de diversos actores del conflicto. A pesar de la presión internacional y regional, el régimen sirio sigue sin rendir cuentas por sus crímenes. La inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante las masacres de Jainus perpetúa la impunidad del régimen. Los mediadores regionales consiguen ocasionalmente intercambios de prisioneros, pero estos éxitos son excepciones. Innumerables mujeres languidecen sin esperanza de ser liberadas. Los pactos internacionales hacen hincapié en el derecho de los presos a un trato humano, con disposiciones especialmente adaptadas a las mujeres. Sin embargo, las condiciones en los centros de detención sirios se encuentran entre las peores del mundo. Las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, deben intensificar sus esfuerzos para proteger a las mujeres sirias y garantizar sus derechos. La difícil situación de las mujeres sirias detenidas, torturadas y humilladas sigue siendo un asunto difícil y poco tratado. El miedo al estigma social, la falta de confianza en las organizaciones internacionales y la opresión implacable del régimen contribuyen al silencio que rodea su sufrimiento. Mientras las mujeres sirias soportan solas las consecuencias de la detención,
es crucial arrojar luz sobre su difícil situación y trabajar por un futuro en el que se salvaguarden sus derechos y se escuchen sus voces. Número 6. Prisión de máxima seguridad de Chikurubi, Zimbabue. En las fronteras de Zimbabue se esconde una prisión que infunde miedo incluso a los delincuentes más curtidos. La prisión de máxima seguridad de Chikurubi, esta formidable institución, conocida por sus estrictas normas y su implacable entorno, se ha ganado la fama de ser una de las cárceles femeninas más duras del mundo. Entre sus muros, las mujeres se enfrentan a enormes retos, tanto físicos como psicológicos, mientras sortean las duras realidades del encarcelamiento. La prisión de máxima seguridad de Chikurubi es una fortaleza diseñada para mantener a sus cautivas alejadas del mundo exterior. Con altos muros de hormigón, alambradas de espinas y guardias vigilantes, constituye una formidable barrera para la evasión. La mera visión del Chikurubi infunde miedo en los corazones de quienes se atreven a desafiar la ley, lo que le ha granjeado la reputación de ser un lugar de máximo castigo y aislamiento. Dentro de la prisión, las vidas de las reclusas están marcadas por el peso del confinamiento. Las estrictas normas y reglamentos dejan poco margen para la libertad personal. Las reclusas están confinadas en celdas pequeñas y superpobladas donde se vigilan todos sus movimientos. La falta de intimidad, combinada con la presencia constante de otras reclusas, intensifica el estrés y las tensiones sobre su bienestar mental. Las duras condiciones de vida de Chikurubi agravan la lucha diaria de las reclusas. El acceso limitado a necesidades básicas como agua limpia, saneamiento adecuado y atención sanitaria adecuada plantea graves riesgos para la salud. El hacinamiento amplifica los riesgos de transmisión de enfermedades y hace que mantener la higiene personal sea un enorme desafío. La ausencia de una nutrición adecuada debilita aún más la resistencia física y mental de los reclusos. Dentro de los confines de los Chikurubi, las reclusas están expuestas a un mayor riesgo de violencia y abusos. La dinámica de poder entre las reclusas suele provocar conflictos y altercados que desembocan en enfrentamientos físicos y traumas emocionales. La ausencia de mecanismos eficaces para abordar estos problemas deja a muchas mujeres vulnerables y sin recursos de protección. El encarcelamiento en Chikurubi afecta gravemente a la identidad y la dignidad de las reclusas. Separadas de sus familias y comunidades, quedan marginadas y aisladas. El estigma que conlleva el encarcelamiento agrava aún más su sensación de alienación. Las limitadas oportunidades de educación, desarrollo de habilidades y rehabilitación perpetúan un ciclo de desesperanza y desesperación. Aunque la dura reputación de la prisión de máxima seguridad de Chikurubi persiste, se están realizando esfuerzos para mejorar las condiciones y promover la rehabilitación. Las iniciativas encaminadas a proporcionar educación, formación profesional y apoyo a la salud mental ofrecen destellos de esperanza a las mujeres encarceladas. Los grupos y organizaciones de defensa de los derechos de las reclusas trabajan incansablemente para sensibilizar a la opinión pública sobre los retos a los que se enfrentan y para defender sus derechos. Número 5. Julia Tutwiler, Alabama. La prisión para mujeres. Julia Tutwiler, situada en Wetumpka, Alabama, es un centro de máxima seguridad que alberga a reclusas del Departamento Correccional de Alabama. También es el corredor de la muerte femenino de Alabama. La prisión tiene una larga historia, ya que se terminó de construir en diciembre de 1942. Tutwiler, que sustituyó a la anterior penitenciaría estatal de Wetumpka, adquirió notoriedad por el preocupante y generalizado problema de los abusos sexuales y el acoso a las reclusas por parte del personal penitenciario. En enero de 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe en el que detallaba su investigación sobre las denuncias. El informe concluía que el estado de Alabama había violado la 8ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos al no proteger a las reclusas de Tutwiler de los abusos sexuales y el acoso del personal penitenciario. El informe reveló un ambiente profundamente preocupante en Tutwiler, donde las mujeres temían universalmente por su seguridad.
predominaban los casos de contacto sexual abusivo, actividad sexualizada, lenguaje sexualizado profano y poco profesional y miradas cruzadas deliberadas de los reclusos. A pesar de que se les notificaron los problemas en repetidas ocasiones, los funcionarios del Departamento Correccional de Alabama y Tutwiler no habían puesto remedio a las causas sistémicas del daño y habían demostrado indiferencia deliberada ante el riesgo sustancial de daño a las reclusas. Durante casi 2 décadas, el personal de Tutwiler había abusado sexualmente y acosado impunemente a las reclusas Woman. Se denunciaron casos de intimidad forzada, sodomía, tocamientos y exhibicionismo. Los miembros del personal practicaban el voyeurismo, obligando a las mujeres a desvestirse y observándolas mientras se duchaban o iban al baño. A pesar de ser conscientes de los abusos y el acoso sexual, los funcionarios de prisiones no tomaron las medidas adecuadas para poner freno a esta conducta indebida, ni siquiera cuando los análisis estadísticos federales determinaron que Tutwiler tenía uno de los índices de conducta sexual indebida más elevados del país. En respuesta a la situación profundamente preocupante en Tutwiler, el gobernador de Alabama, Robert Bentley, anunció en su discurso sobre el estado del estado, el 2 de febrero de 2016, que la prisión sería cerrada como parte de una transformación integral del sistema penitenciario. El plan incluía la construcción de nuevas instalaciones, pero a partir de 2020, la prisión de Tutwiler sigue abierta y el proceso de transformación aún no se ha implementado por completo. El caso de la prisión para mujeres, Julia Tutwiler, pone de manifiesto la urgente necesidad de reforma y protección de las reclusas en el sistema penitenciario de Alabama. Los abusos sexuales y el acoso sufridos por las reclusas revelan una flagrante violación de sus derechos y un fracaso del sistema a la hora de garantizar su seguridad y bienestar. Es esencial abordar estos problemas sistémicos, hacer rendir cuentas a los responsables de los abusos y crear un entorno que defienda la dignidad humana, la seguridad y la rehabilitación. Tras las espeluznantes revelaciones de acoso y abusos sexuales en la prisión de Tutwiler, se han realizado importantes esfuerzos para abordar el problema de frente y lograr el cambio que tanto se necesita. El primer paso crucial fue la investigación en profundidad llevada a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta investigación arrojó luz sobre el alcance del problema y proporcionó un informe exhaustivo en el que se detallaban los fallos sistémicos que permitieron la persistencia de los abusos. El informe sirvió de llamada de atención que puso de manifiesto la urgente necesidad de una reforma. En respuesta, el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Alabama promulgó una serie de reformas políticas destinadas a abordar el problema. Estas reformas incluían la revisión de las políticas de denuncia e investigación de conductas sexuales inapropiadas, la mejora de la formación del personal y la adopción de medidas para evitar represalias contra quienes presenten información. Para garantizar la rendición de cuentas, los miembros del personal recibieron programas de formación especializados que hacían hincapié en un enfoque de tolerancia cero frente a los abusos sexuales, el acoso y las conductas indebidas. El objetivo era inculcar una cultura de profesionalidad, compasión y respeto dentro de la prisión. Los miembros del personal declarados culpables de tales conductas se enfrentaban a medidas disciplinarias y, en algunos casos, a acciones penales. Reconociendo la importancia de la supervisión externa, se recurrió a supervisores o auditores independientes para garantizar la aplicación efectiva de las reformas y el cumplimiento de las normas. Esta supervisión externa ayuda a garantizar la transparencia, la responsabilidad y la mejora continua. Otro aspecto crucial para abordar la cuestión ha sido proporcionar apoyo a los supervivientes. La prisión de Tutwiler ha puesto en marcha medidas para ofrecer a las supervivientes de abusos acceso a servicios de asesoramiento, asistencia médica y asistencia jurídica. Se han asignado defensores de las víctimas para guiar a los supervivientes a lo largo del proceso, proteger sus derechos y ayudarles en su camino hacia la curación y la recuperación. La colaboración con grupos de defensa y expertos en la materia ha sido decisiva para desarrollar y aplicar las reformas.
Trabajando juntos, el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Alabama y estas organizaciones han obtenido valiosos conocimientos y orientaciones que garantizan que las reformas aborden las complejas cuestiones que rodean el acoso y el abuso sexual en los centros penitenciarios. Aunque no cabe duda de que se han realizado progresos, es importante reconocer que la erradicación del acoso y los abusos sexuales requiere una acción constante y comprometida. La prisión de Tutwiler y otros centros penitenciarios deben permanecer vigilantes, supervisando y evaluando continuamente las políticas y prácticas para dar prioridad a la seguridad, la dignidad y el bienestar de las mujeres encarceladas. Solo mediante un esfuerzo persistente se puede lograr un cambio duradero. Número 4. Prisión de Kresty, Rusia. Construida a finales del siglo XVIII, fue concebida inicialmente para albergar a pequeños delincuentes y deudores. La prisión de Kresty, situada en San Petersburgo, Rusia, ocupa un lugar importante en la historia del encarcelamiento del país. Con el tiempo, Kresty evolucionó hasta convertirse en un centro de máxima seguridad que acogía a una gran variedad de reclusos, incluidos los condenados por delitos graves. La arquitectura de la prisión refleja su ambiente opresivo. Sus enormes muros de piedra se elevan hacia el cielo, creando un aura de intimidación y reclusión. El interior es un laberinto de pasillos estrechos y celdas poco iluminadas, que crean una sensación de confinamiento y aislamiento que perdura en el aire. Kresty, su imponente fachada y sus estrictas medidas de seguridad han contribuido a su reputación como símbolo de castigo y control. Las condiciones de vida dentro de la prisión de Kresty son notoriamente duras. El hacinamiento sigue siendo un problema persistente, con celdas diseñadas para alojar a una fracción del número de reclusos que albergan. Esto provoca una grave congestión que obliga a los reclusos a compartir un espacio limitado, a dormir en el suelo y a soportar condiciones de hacinamiento durante periodos prolongados. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas, agua limpia y ventilación apropiada agrava aún más las difíciles condiciones de vida. Los reclusos de la prisión de Kresty se enfrentan a una lucha constante por la supervivencia, tanto física como mental. El entorno de la prisión se caracteriza por una cultura de violencia, en la que las luchas de poder, la violencia de las bandas y los sindicatos del crimen organizado operan dentro de sus muros. Esto crea una atmósfera de miedo y peligro, en la que los reclusos a menudo tienen que navegar por dinámicas traicioneras para protegerse y mantener una apariencia de seguridad. La pérdida de identidad y esperanza es un tema común entre los encarcelados en Kresty. Separados de sus familias y comunidades, los reclusos experimentan a menudo un profundo sentimiento de aislamiento y alienación. El estigma asociado al encarcelamiento agrava aún más su carga emocional, dificultando su reintegración en la sociedad tras la puesta en libertad. El acceso limitado a programas educativos y de rehabilitación dificulta sus perspectivas de crecimiento personal y rehabilitación, lo que conduce a un ciclo de reincidencia. Los esfuerzos para reformar el sistema penitenciario ruso, incluido Kresty, han sido constantes. Organizaciones y activistas han abogado por la mejora de las condiciones de vida, un mayor acceso a la educación y la formación profesional y la aplicación de programas de rehabilitación. Estos esfuerzos pretenden abordar los problemas sistémicos que perpetúan las duras realidades a las que se enfrentan los reclusos y promover un entorno propicio para su reinserción satisfactoria en la sociedad. Aunque la prisión de Kresty sigue considerándose un lugar de disciplina estricta y reclusión ardua, el impulso de la reforma indica un creciente reconocimiento de la necesidad de un enfoque más compasivo y rehabilitador. Al arrojar luz sobre las experiencias vividas en el interior del Kresty, se abre la esperanza de un futuro en el que el sistema penitenciario promueva no solo el castigo, sino también oportunidades de redención, crecimiento personal y restauración de la dignidad humana. Número 3. Centro Penitenciario de Rikers Island, Estados Unidos. El Centro Penitenciario de Rikers Island es uno de los mayores y más notorios de Estados Unidos, conocido por su complejo sistema carcelario y por los retos que plantea tanto a los reclusos como al sistema de justicia penal en su conjunto.
Al igual que otras prisiones mencionadas anteriormente, la isla de Rikers no rehúye el hacinamiento, y el centro funciona a menudo por encima de su capacidad prevista. El gran volumen de reclusos, unido a la limitación de recursos e infraestructuras, agrava las ya difíciles condiciones de vida. Con frecuencia, los reclusos se alojan en celdas hacinadas, lo que agrava las tensiones, aumenta el riesgo de violencia y la falta de intimidad. La cultura de la violencia y los abusos en la isla de Rikers ha sido una preocupación constante. A lo largo de los años han salido a la luz denuncias de agresiones a reclusos, tanto por parte de compañeros como de funcionarios de prisiones, lo que ha puesto de manifiesto el carácter generalizado de la violencia en el centro. El uso excesivo de la fuerza, la supervisión inadecuada y la falta de rendición de cuentas han contribuido a crear un ciclo de abusos y traumas para los reclusos de Rikers. Los problemas de salud mental a los que se enfrentan los reclusos de Rikers Island son un problema acuciante. Muchas de las personas que ingresan en el centro ya padecen problemas de salud mental, y el entorno estresante y deshumanizado puede exacerbar sus dificultades. A pesar de los esfuerzos por mejorar los servicios de salud mental, los recursos siguen siendo limitados y el acceso a la atención adecuada es a menudo insuficiente, lo que conduce a un ciclo de problemas de salud mental no tratados dentro del centro. El impacto de Rikers Island se extiende más allá de los muros del centro. El impacto desproporcionado sobre las comunidades marginadas, en particular las personas de color y las de bajos ingresos, ha suscitado preocupación por los prejuicios sistémicos del sistema de justicia penal. Las personas en prisión preventiva pueden pasar periodos prolongados en Rikers, a veces por delitos menores, debido a las dificultades para acceder a representación legal y al sistema de fianzas en efectivo, que perpetúa las desigualdades en el sistema. En los últimos años, ha habido un movimiento creciente que aboga por el cierre de la isla de Rikers y la aplicación de enfoques alternativos al encarcelamiento. El objetivo es pasar a instalaciones más pequeñas, basadas en la comunidad, que den prioridad a la rehabilitación, el apoyo a la salud mental y las prácticas de justicia restaurativa. El plan de cierre implica reducir la población reclusa, mejorar las condiciones e invertir en programas comunitarios como alternativas al encarcelamiento. En 2019, el Ayuntamiento de Nueva York aprobó un plan para cerrar la isla de Rikers en 2026. El plan incluye la construcción de cárceles más pequeñas basadas en los distritos y la aplicación de reformas de la justicia penal destinadas a reducir el número total de personas detenidas. La intención es crear un sistema más humano y eficaz que se centre en la rehabilitación, la reducción de las tasas de reincidencia y el tratamiento de los problemas subyacentes que contribuyen al comportamiento delictivo. Aunque el cierre de la isla de Rikers representa un paso hacia la reforma del sistema de justicia penal de la ciudad de Nueva York, los retos que quedan por delante son importantes. Será necesario un esfuerzo sostenido para abordar los problemas sistémicos, invertir en recursos comunitarios y garantizar que las nuevas instalaciones den prioridad al bienestar y la dignidad de los detenidos. El objetivo final es crear un sistema que promueva la justicia, la equidad y la reinserción satisfactoria en la sociedad de las personas que han sido encarceladas. Ahora es el momento de que los suscriptores de hoy elijan esta imagen impactante e inquietante. El impacto visual es innegable. Las reclusas están atadas con cadenas. Las cadenas, símbolo descarnado de control y confinamiento, se extienden entre ellas, uniéndolas en línea recta. El peso de las cadenas es palpable y su presencia es un recordatorio físico de la pérdida de libertad y autonomía que sufren los presos del sistema penitenciario. La imagen plantea cuestiones inquietantes sobre el trato que reciben los reclusos y la posibilidad de que el sistema sea brutal e inhumano. La formación en línea recta sugiere un intento deshumanizador de despojar a estas mujeres de su individualidad y reducirlas a meros objetos, negándoles la autonomía y la dignidad que toda persona merece. Los monos naranjas, habituales en muchos centros penitenciarios, contribuyen aún más a la deshumanización. Sirven de marcador visual, distinguen a los presos del mundo exterior y refuerzan la dinámica de poder en juego.
A pesar de la dureza de esta imagen, también revela matices sutiles. Las expresiones de los rostros de las mujeres pueden transmitir diversas emociones, desde resignación y cansancio hasta determinación y resistencia. Estas expresiones matizadas nos recuerdan que, tras los aspectos deshumanizadores del sistema penitenciario femenino, hay personas con vidas, esperanzas y luchas complejas. Esta imagen sirve de llamada para hacer frente a la brutalidad e inhumanidad presentes en el sistema penitenciario. Desafía a los espectadores a considerar el impacto de tales prácticas en las vidas de quienes están encarcelados, instándonos a cuestionar la eficacia y la ética de los sistemas que se basan en tales métodos de control. Esta fotografía nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva de buscar la justicia, la compasión y la dignidad para todas las personas, independientemente de sus circunstancias. Nos incita a entablar conversaciones significativas sobre la necesidad de reformar la justicia penal y a trabajar por un sistema que dé prioridad a la rehabilitación, la humanidad y el potencial de redención. Dinos en la sección de comentarios lo que piensas de esta imagen. Número 2. Cárcel del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos. Todas las pruebas demuestran que los guardias y los médicos de la cárcel del Condado de Los Ángeles deberían estar en la cárcel, en lugar de trabajar allí para profundizar en por qué las condiciones de la cárcel del Condado de Los Ángeles son especialmente angustiosas para las reclusas. Es esencial explorar la intersección de las cuestiones sistémicas de género y los retos específicos a los que se enfrentan las mujeres en los entornos de encarcelamiento. Aunque el centro alberga a reclusos de ambos sexos, el impacto único y a menudo más grave sobre las mujeres merece un debate específico. El hacinamiento es un problema crítico en muchas de nuestras cárceles, pero sus efectos son especialmente graves para las reclusas. La cárcel del Condado de Los Ángeles, uno de los sistemas penitenciarios más grandes, se enfrenta a un hacinamiento crónico que provoca escasez de recursos esenciales. Las mujeres, especialmente, sufren en condiciones de hacinamiento, enfrentándose a mayores riesgos de violencia, agresión sexual y explotación. La falta de espacio agrava el estrés, los problemas de salud mental y los conflictos entre los reclusos. Además, las condiciones de hacinamiento dificultan considerablemente la higiene personal y la intimidad, aspectos que resultan especialmente angustiosos para las mujeres, pues afectan a su dignidad y bienestar. La violencia es endémica en muchos entornos carcelarios, pero las enemigas de la cárcel del Condado de Los Ángeles se enfrentan a vulnerabilidades únicas. El desequilibrio de poder dentro de las cárceles puede dar lugar a abusos sexuales y explotación tanto por parte del personal como de otras reclusas. El miedo a las represalias a menudo silencia a las víctimas, impidiendo que muchas denuncien los abusos. Este silencio se ve agravado por una falta sistémica de rendición de cuentas en la que las denuncias de abusos no se investigan a fondo y los autores rara vez se enfrentan a las consecuencias. Este entorno no solo perpetúa los abusos, sino que también afecta significativamente a la salud mental de las víctimas. La atención sanitaria dentro de la cárcel del Condado de Los Ángeles está gravemente infradotada de fondos y personal, lo que provoca una atención médica inadecuada para los reclusos. Las mujeres tienen necesidades sanitarias específicas, especialmente en materia de salud reproductiva y materna, que a menudo no se satisfacen adecuadamente. El acceso a la atención prenatal y postnatal es limitado, y hay numerosos informes de mujeres que no reciben asistencia médica oportuna durante emergencias relacionadas con el embarazo y el parto. Además, el entorno de la cárcel, carente de higiene y nutrición adecuadas, pone aún más en peligro la salud de las mujeres. Las necesidades de salud mental de las reclusas son profundas y complejas. Muchas mujeres ingresan en el sistema penitenciario con problemas de salud mental preexistentes, a menudo derivados de traumas como la violencia doméstica, los abusos sexuales y las adicciones. El entorno carcelario, con sus factores de estrés inherentes, puede agravar estos problemas, pero los servicios de salud mental de la cárcel del Condado de Los Ángeles son lamentablemente inadecuados. Con un acceso limitado a la atención psiquiátrica y el asesoramiento, esta negligencia puede conducir a un deterioro de la salud mental, haciendo que la reintegración en la sociedad
sea más difícil. En el momento de la puesta en libertad, las mujeres encarceladas en prisiones como la del Condado de Los Ángeles suelen ser las principales cuidadoras de sus hijos. Su encarcelamiento altera las estructuras familiares, lo que provoca consecuencias negativas para los niños, como trastornos emocionales, dificultades académicas y una mayor probabilidad de que ellos mismos entren en el sistema de justicia penal. El impacto del encarcelamiento de una madre se extiende más allá del individuo, afectando al bienestar y la estabilidad de las familias y las comunidades en general. Las terribles condiciones a las que se enfrentan las reclusas de la cárcel del Condado de Los Ángeles ponen de manifiesto los problemas sistémicos del sistema penitenciario estadounidense. Estos problemas, que van desde el hacinamiento y la violencia a una atención sanitaria inadecuada y la desatención de la salud mental y los derechos reproductivos, subrayan la urgente necesidad de una reforma. Abordar estos problemas requiere un enfoque polifacético que incluya cambios políticos, una mayor financiación de los servicios a los reclusos y un cambio hacia la rehabilitación en lugar del castigo. Solo mediante una reforma integral podrán protegerse los derechos y la dignidad de las reclusas, promoviendo un sistema penitenciario más justo y humano. Número 1. Prisión Estatal de San Quentin, Estados Unidos. A lo largo de los años, San Quentin se ha enfrentado a importantes retos relacionados con el hacinamiento. La prisión se diseñó originalmente para albergar a unos 3.000 reclusos, pero en ocasiones ha llegado a albergar a más del doble. La superpoblación ha puesto a prueba los recursos del centro, provocando problemas como el acceso limitado a la asistencia sanitaria, el aumento de la violencia y el incremento de las tensiones entre los reclusos. La prisión estatal de San Quintín, situada en el condado de Marin, California, ocupa un lugar destacado en la historia del sistema de justicia penal estadounidense. Ha servido como punto central de los debates en torno al encarcelamiento, la rehabilitación y la pena de muerte. A pesar de estos retos, San Quentin ha sido reconocido por sus esfuerzos para promover la rehabilitación y la educación. La prisión ofrece una serie de programas destinados a dotar a los reclusos de habilidades y conocimientos para mejorar sus perspectivas tras su puesta en libertad. Las oportunidades educativas incluyen educación básica para adultos, programas de equivalencia de enseñanza secundaria y cursos universitarios. También se ofrecen programas de formación profesional en campos como la construcción, la mecánica de automóviles y la codificación informática. Estas iniciativas pretenden abordar los factores subyacentes que contribuyen al comportamiento delictivo y reducir la probabilidad de reincidencia. San Quentin también ha destacado por su papel en la pena capital. Hasta 2019, cuando el gobernador Gavin Newsom decretó una moratoria de las ejecuciones, la prisión albergaba el corredor de la muerte del estado y era el lugar donde se encontraba la Cámara de Ejecuciones de California. La administración de la pena de muerte ha sido objeto de controversia, con continuos debates legales y éticos en torno a su uso y eficacia como elemento disuasorio. Los servicios sanitarios y de salud mental de San Quentin han sido objeto de críticas a lo largo de los años. Se ha expresado preocupación por la calidad de la atención médica prestada a los reclusos, incluidas cuestiones relacionadas con el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas y con el acceso a un tratamiento oportuno y adecuado. Los servicios de salud mental también han tenido dificultades para satisfacer las complejas necesidades de las personas encarceladas, a menudo debido a la escasez de recursos y de personal. Los esfuerzos de defensa y reforma han sido parte integrante del discurso en torno a San Quentin, prisión estatal. Activistas, organizaciones y legisladores han reclamado mejoras en las condiciones de vida, la atención sanitaria y los servicios de salud mental. Además, se ha debatido continuamente la necesidad de abordar cuestiones sistémicas dentro del sistema penitenciario de California, como el impacto del encarcelamiento masivo, las disparidades raciales y la excesiva dependencia de las medidas punitivas. En los últimos años, ha habido iniciativas encaminadas a reducir la población reclusa y aplicar prácticas de justicia reparadora. Estos esfuerzos reconocen la importancia de la rehabilitación, la reintegración en la comunidad y el tratamiento de las causas profundas de la delincuencia.
se ha debatido el cierre de la prisión estatal de San Quentin como parte de un plan más amplio para reevaluar el enfoque estatal del encarcelamiento e invertir en programas e instalaciones alternativos que den prioridad a la rehabilitación y a una reinserción satisfactoria. La prisión estatal de San Quentin es un microcosmos de la complejidad y los retos inherentes al sistema de justicia penal estadounidense. Aunque se han hecho esfuerzos para abordar cuestiones relacionadas con el hacinamiento, la rehabilitación, la atención sanitaria y los servicios de salud mental, aún queda mucho trabajo por hacer. San Quentin puede contribuir a un sistema de justicia penal más equitativo y eficaz que dé prioridad tanto a la seguridad pública como a la rehabilitación y el bienestar de las personas encarceladas si sigue abogando por la reforma y aplicando prácticas basadas en pruebas. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.